de lluvia, música y efectos especiales en Visionaire Studio 5, en un juego que se llama Darklight, en el cual estuve trabajando para la Adventure Game Jam 2023 junto a el desarrollador Polytely Games. Lo primero que vamos a hacer es en una escena agregarle música de fondo con un método sencillo que es acá en la rosquita de la escena, en Background Music elegimos nuestro tema y lo cargamos en Background Music. A ver, probando la escena. Y ahí está. Así de sencillo. Ahora vamos a agregar un efecto especial a un objeto. Por ejemplo, de esta palanca. Hay que encontrar cuál es el objeto dentro de Objects y en la parte de Actions, qué es lo que sucede cuando se le activa o desactiva en este caso. Le vamos a agregar aquí un play sound, buscando el lever, creo que se llaman, que tiene que estar en Sound Effects, y lo agregamos a el set off. Ahora lo vamos a agregar, pero antes lo cargamos al bus de efectos especiales o de sonidos para que después en configuración se pueda modificar. Vamos a agregar el play sound, lo ponemos en el fondo, no me acuerdo si pusimos este en el fondo antes. A ver, lever. Perfecto. Vamos a chequear el otro, si está en el fondo, y a probar. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es armar nuestro sistema de lluvias. Este juego tiene un lugar en donde sucede afuera, otro adentro y otro en unas cuevas. Entonces va a haber 3 diferentes espacios y para eso voy a usar un mismo sonido de lluvia con un filtro de pasos bajos, así va sencillo, y no tengo que usar más de un archivo. Para eso vamos a crear un switch container que va a hacer switch, un cambio de esos 3 archivos, que en realidad es uno, pero con 3 diferentes configuraciones. Vamos a ponerle rain generator. En este rain generator le vamos a agregar un sonido que va a ser el primero. Acá lo había grabado en música y es el ambiente de afuera. Y lo vamos a duplicar 2 veces. Entonces, este primero va a estar así normal porque va a ser el de afuera. El segundo va a ser adentro, así que lo vamos a cortar en 30. Y el tercero de las cuevas, vamos a ponerlo en 50. Para que este switch funcione, bueno, primero vamos a ponerle que esto vaya a sound, que tenga un crossfade para que sea suave de 1,5 segundos. Y nos falta el switch link, que es el valor que define cuándo cambiar y cómo en los 3 diferentes sonidos. Valor inicial 1, suena. El mínimo es 0, si quiero apagarlo. Y el máximo es 3, porque es 1, 2 y 3. Vamos a probarlo. Acá. Bueno, el switch link es Rain Intensity y vamos a probarlo ahora. Valor 1, suena normal. Ahí pasó en 1,5 segundos.
exterior. Y ahora un segundo y medio más y vuelve a las cuevas con el 3. Voy a volver para el 1. Ahí está. Así queda el sistema acá. Ahora, ¿cómo aplicarlo a la escena? Es diferente a lo que ya vimos. Esto va a ser dentro de la escena que tenemos en donde aplicarlo. En lugar de ir al background music, vamos a los audio containers y buscamos el range generator. Lo agregamos así. Y lo agregamos a todas las escenas, porque la lluvia va a estar durante todo el juego. Lo que va a cambiar es cómo suena esa lluvia cuando estoy afuera, cuando estoy adentro, cuando estoy en la escuela. Una vez que entramos, tenemos que cambiar cómo suena la lluvia. ¿Y cómo lo hacemos? Como yo ya sé que es la pantalla en donde entramos, porque si cuando entramos, a ver, todavía suena la lluvia fuerte, si estuviésemos afuera. En acciones, que es al inicio de las escenas, que lo tengo que setear acá, agregando en set value. Tenemos que elegir de los mixers el range generator. Entonces el value ahora va a pasar de 1, uy, no lo había elegido, va a pasar de 1 a 2. Cuando sea que empiece esta escena, la lluvia va a cambiar de afuera a adentro con el primer filtro. A ver. Y ahí está, suavizando. Ahora por último, lo que vamos a agregar es la música. Lo vimos de hacer sencillamente acá en objetos, ruedita, background music, pero yo lo que hice fue un approach diferente para sonar como más creepy, es medio de isolation el juego. Y lo que hice fue que se intercambian 4 diferentes audios de forma aleatoria. Entonces vamos a crear un random container que este se va a llamar piano 1A. Tengo 4 diferentes diseñados y en este piano 1A vamos a agregar 4 sonidos. Bien, ahí están los 4 sonidos, que son básicamente eso. Bueno, vamos a mandarlo al bus de música y acá vamos a poner en random, en continuo y en delay de 10. Y una cosa que me funciona acá es ponerle don't repeat 1, porque si no sonaba muy repetitivo. A ver, vamos a probar si quedó bien ahí. Ahí volvió el primero. Creo que era el tercero o el cuarto ese. Ahí está. Bueno, quedó. Entonces, el paso siguiente es incluir la música a la escena. Y es del mismo modo que se hizo con la lluvia. Lo agregamos en la ruedita, audio containers, piano 1A, y así, y así, y así. Lo que va a suceder es que la música continúa por más que nos movamos entre las escenas. Así que vamos a hacer una prueba ahora desde el principio. Ahí va. Estamos afuera.
lluvia fuerte. Y ahora la lluvia no se escucha tan fuerte. Estamos acá adentro. Tenemos la música. Y no se corta cuando nos movemos de escena. Perfecto.